nombre es Catherine Macías, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Voy a hablarles acerca de la obra del escritor inglés Rudyard Kipling, El libro de la selva. Es una obra que narra la historia de un pequeño niño y su vida dentro de la selva. Los acontecimientos de este cuento tienen lugar en la India, el lugar en el que es autor, Rudyard Kipling, nació. Nació en Bombay en el año de 1865 y vivió en la India hasta la edad de 6 años, cuando ésta aún era colonia de Inglaterra. Esta cercanía con la cultura india se refleja mucho en su obra. El libro de la selva pertenece al género narrativo y se encuentra escrito en prosa, aunque se aprecian también versos y cantos que aparecen al final de cada historia, de cada relato. El autor de esta obra, el cual también fue ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1907, se caracterizaba por su lenguaje directo, por un estilo rápido y escueto, y esto lo podemos ver mucho en la obra, en la que no se trata de ocultar la realidad cruda de la selva. Este libro, El libro de la selva, fue publicado primero en revistas entre 1893 y 1894. Es en realidad una compilación de relatos e historias que tienen como su protagonista principal Mowgli, que es el personaje que aparece en más historias, aunque también relata las historias de otros personajes, asimismo relacionados al entorno animal, como Kotick, la foca, Tiki-Tiki-Tavi, que era una mangosta, o de el elefante, Kalanap, y de su dueño. En el libro de la selva se puede reconocer la presencia de un narrador externo omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Porque este no participa en la obra, pero narra en tercera persona todos los acontecimientos, conociendo las circunstancias del relato y los sentimientos y pensamientos de cada uno de los personajes. Aunque también se suele narrar la historia como un relato que le ha sido confiado a él, como es el caso en la historia de la foca Kotick. Los personajes de la obra tenemos como protagonista a Mowgli, que sería el personaje principal de nuestra historia, pues la mayoría de historias son en relación a él. Mowgli es un niño que se perdió en la selva cuando tenía 2 años, cuando sus padres fueron atacados por Shere Khan. Shere Khan, que es el enemigo en la historia y que busca apropiarse de Mowgli y devorarlo. Tenemos a Raksha, la madre lobo, que es quien acoge a Mowgli y lo protege como a su hijo, a padre lobo también. Akila, que es el líder de la manada de los lobos y actúa como protector de Mowgli dentro de la manada. Bagheera, la pantera, que es su protectora principal, es quien está siempre cerca a Mowgli, aconsejándole y cuidándolo. Baloo, el oso, quien es el encargado de transmitir todos los conocimientos relacionados a la selva al pequeño Mowgli. Es su mentor, su maestro. Tenemos a la serpiente Kaa, que también aparece en uno de los relatos aparece como aliada para ayudar a Baloo y a Bagheera a encontrar a Mowgli, que han sido secuestrados por los monos de Bandar-log, quien también aparece en la historia. Tenemos a Mesua, que hace el papel de madre para Mowgli y es muy importante para ella también. Y dentro de los otros relatos que no están relacionados directamente con Mowgli, podemos destacar a Kotick. Kotick es una foca blanca que busca un mejor lugar para que su especie pueda reproducirse de forma tranquila sin verse amenazada por los humanos. Tenemos al pequeño Rikki-Tikki-Tavi, que es una mangosta que se enfrenta a 2 cobras para defender a su familia humana que lo ha acogido. A Tomai es el hijo de Tomai padre, el Cornac, y este es un chico muy hábil e intrépido en cuanto a elefante se trata. Esta historia la vemos relacionada con su elefante Kalanak, que es un viejo elefante muy fiel y leal a Tomai. Presencia un evento asombroso, muy
muy poco vistos, o sea, no visto antes por los humanos, que es la danza de los elefantes. Estos son algunos de los personajes que podemos destacar dentro de la obra, podremos decir los más relevantes. En la estructura de la obra podemos ver que esta es una compilación de 7 cuentos o relatos, cada uno de ellos divididos por cantos o versos al inicio y al final de cada historia. Estos están directamente relacionados con la historia que se ha contado en el relato. Esta obra, dentro de su estructura interna, podemos ver que se narran diferentes aventuras. Por ejemplo, en las primeras partes nos habla de Mowgli, de cómo él llega a la aldea. Luego nos habla de su posterior salida y venganza. Nos cuenta también las historias de los otros personajes antes mencionados. Como mencioné, se divide por cantos y versos. En cada parte se nos da un planteamiento, un nudo y un posterior desenlace a cada una de las historias. Encontramos en los diálogos un estilo indirecto y libre, pues el narrador da a los protagonistas el espacio para que estos intervengan y expresen sus ideas, narrando los hechos en tiempo presente. La historia del libro de la selva se lleva a cabo dentro de la selva de Seoné, que es un lugar inspirado en una locación real de la India llamada Seoní. Por tanto, podemos determinar que se trata de un espacio imaginario. Además de los acontecimientos que ocurren dentro de la selva, también hay diferentes locaciones, como la roca en la que se reúnen los lobos, la ciudad perdida en donde están los monos de Bandarlok, que es su hogar, y la aldea donde posteriormente es enviado Mowgli a vivir con los humanos. Si hablamos del tiempo externo, podemos ver que no se tiene una época exacta en la que se ambiente la obra, sin embargo podemos ver que fue publicado en el año de 1984, entonces esa sería una fecha aproximada en la que estarían ocurriendo los acontecimientos. Dentro del tiempo interno podemos ver que los sucesos se encuentran organizados cronológicamente y en orden lineal en las historias. Sin embargo, conforme avanzan algunas de ellas, dentro de la obra se puede observar un cambio en los sucesos, es decir, se narran los hechos ocurridos con anterioridad, pero se le da una ordenación retrospectiva, es decir, que son los personajes quienes recuerdan los hechos anteriores. Como les comenté, se trata de diferentes relatos e historias, pero cada una de ellas mantiene este orden lineal y secuencial de contenido. El tema principal de toda la obra del libro de la selva son las aventuras de Mowgli. De Mowgli, este niño que fue criado por lobos y por diferentes animales salvajes, aprendió a convivir con ellos y a comprender su comportamiento y también su lenguaje. La mayoría de aventuras están relacionadas con su llegada a la selva, su posterior salida y venganza. La historia inicia cuando Mowgli llega a la cueva de Raksha y de Padre Lobo, esto luego de que él lograra escapar de las garras de Shere Khan, quienes los persiguió a él y a sus padres. Luego que el pequeño es acogido, Shere Khan trata de apropiarse de él y devorarlo, pero es defendido por Raksha y por Padre Lobo, que lo aceptan y lo adoptan como su hijo. Es presentado posteriormente a la manada de lobos y aceptado por Aquila, el jefe de ellos, gracias a que Bagheera ofreció a un toro como pago para que éste se quedara. A medida que Mowgli va creciendo, podemos ver que él aprende de Baloo, de su maestro, todas las leyes y los cantos para comunicarse con los diferentes animales de la selva, cómo tiene diferentes aventuras y cómo madura y se acopla a esta nueva vida, se convierte en un gran cazador y sabe sobrellevar los diferentes problemas que se le presentan. Por ejemplo, cuando fue secuestrado por los monos de Bandarlok, al acercarse de ellos sin tener conocimiento y gracias a los cantos aprendidos por Baloo pudo comunicarse con serpientes, pudo comunicarse con el buitre y así Bagheera y Baloo, ayudados de la serpiente K, pudieron rescatarlo. Shere Khan nunca se dio por vencido con Mowgli y aprovechó que Aquila
el líder de la manada y protector de Mowgli dentro de ella, estaba ya muy viejo y según la ley de la manada, cuando un lobo estaba viejo, ya debería ser renegado y un nuevo líder asumiría el puesto. Sirviéndose de esto, Shere Khan consiguió que la manada rechazara a Mowgli y que lo desterraran de la manada. Mowgli, a estar prevenido con anticipación por Bagheera, consiguió la flor roja, que se hace referencia al fuego, y se enfrentó a Shere Khan y a los demás lobos de la manada para huir posteriormente a la aldea de los humanos. Dentro de esta aldea es acogido por Meshwa. Meshwa es una de las habitantes de la aldea, lo acoge como su hijo y entonces aprende a convivir con los humanos, aprende su lenguaje y sus costumbres, aunque no termina de adaptarse y de aceptar la naturaleza de estos seres. Mowgli él tenía un gran dominio en cuanto a los bueyes, entonces se le dio esta tarea y se ocultó mientras tanto, sin olvidar que tenía un asunto pendiente con Shere Khan, que debía vengarse de él. Al enterarse de que Shere Khan, luego de huir cuando fue herido, había regresado a la selva con ayuda de su hermano lobo, Mowgli planea su venganza. Se aprovecha del contacto que tiene con los bueyes, con estos animales, y pueden comunicarse con ellos y logra matar a Shere Khan. Sin embargo, es descubierto por uno de los aldeanos que lo denuncia ante los demás como un espíritu maligno. Cuando Mowgli intenta regresar a la aldea humana luego de haber cumplido su venganza y de haber devuelto a Kila a su puesto, haberse enfrentado a su manada nuevamente y haberles demostrado su valía, es rechazado por los humanos. Ellos ven en él un espíritu malo que habla con los animales y que dirige a los bueyes a su antojo. Le lanzan piedras y Meshwa trata de defenderlo, pero Mowgli es consciente de que ese no es su lugar. Entonces, una vez cumplida su tarea en la selva y en la aldea humana, Natu, que fue el nombre que le dio Meshwa, Natu fue el nombre que le dio Meshwa a Mowgli, huye de la selva y de la aldea humana y logra escapar a otro pueblo que es liderado por ingleses, quienes serán los que impongan el orden y sobre todo justicia. Así es como termina el cuento final del libro de la selva y con el cual se cierra. Esto en cuanto a su historia principal, pues nos podemos encontrar con otras historias que no están directamente relacionadas con Mowgli, pero cada uno tiene su propio desenlace y termina con un aprendizaje de parte del protagonista. Análisis de la forma partiendo del contenido. Mientras estudiaba la obra se pudo observar que las acciones en la mayoría se describen en tiempo presente. En algunas ocasiones estas acciones son recordadas por los personajes. El autor hizo un estupendo trabajo y se expresa a través de oraciones simples y usa un lenguaje claro y preciso. El tipo de lenguaje que usa es un lenguaje común. Sin embargo, si lo comparamos con el estado actual, se podría tal vez pensar que llega a ser un poco culto, pero en realidad es bastante común. La narración es realizada en tercera persona sin que el autor interfiera en los hechos ni en los diálogos de los personajes. Y los diálogos aparecen consistentemente en toda la obra. Conclusión y síntesis. La obra del libro de la selva cuenta las aventuras no solo de Mowgli, también de diferentes personajes dentro y fuera de la selva de Seoné. Estos personajes aprenden cómo sobrevivir y adquieren madurez y valentía a medida que transcurre su historia y se enfrentan a diferentes hechos y adversidades. La historia es fascinante, realmente, pues a través de cada relato se muestra la realidad de los protagonistas sin esconder su naturaleza, sin esconder la realidad de la naturaleza misma, no solo del ser humano, también de los animales. Va acompañado además de enseñanzas invaluables y cada personaje con los conocimientos que adquieren forjan su carácter y a través de esto la experiencia en
en la vida. Estas historias nos invitan sin duda a reflexionar y a mejorar como seres humanos, pues a pesar de que se da en un ambiente, se puede decir, hostil, como es la selva, vemos que los animales se rigen cada uno por sus leyes y estas son respetadas. Muchas gracias.